Como se manifestaba al inicio de la reunión, Santiago lo manifestó cuando presidió la reunión y también la hermana cuando tuvo la oración. Es un culto especial el que tenemos en esta noche que estamos celebrando, de que dos jovencitos van a dar testimonio de que Jesucristo vive en su corazón, de que ya han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y quieren testificar de que asumieron ese compromiso de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y los pasajes que elegí para compartir en esta noche con ustedes hablan justamente de ese bautismo que nos hace el Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Y ese es el trabajo que tenemos como personas de la congregación, anunciar ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad. Él es el mediador de una nueva alianza, de un nuevo pacto, y por medio de todo lo que Él hizo cuando estuvo en este mundo, podemos obtener esa salvación y presentarnos justificados de nuestra falta, de nuestros pecados, delante de Dios. Los dos jóvenes que se van a bautizar en esta noche nacieron en la congregación. Las familias vienen a la congregación, están con nosotros, los padres participan, trabajan, lideran actividades, pero por más que ellos hayan venido desde pequeños a la congregación y que conozcan de chiquito la escritura, lo que se habla en la congregación, lo que se comparta, tienen que tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque la salvación no es algo que la iglesia puede dar, que el pastor puede dar, no es algo que podamos recibir sin hacer nada. Y por eso también la congregación de Christoffersen bautiza de grande, cuando ya tenemos uso de razón y cuando cada una de las personas pueden tomar esa decisión libremente de aceptar a Jesucristo como su Señor. Y para eso tenemos que tomar esa decisión después de haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, así como lo hemos tenido un montón de personas y de diferentes maneras. El Señor va preparándonos de antemano para tener ese encuentro con el Señor y va utilizando diferentes personas. Por eso elegí la lectura del libro de los Hechos, que nos habla de que había un etíope que no era del pueblo de Israel. El Señor Jesucristo había venido a elegir Dios había elegido un pueblo y el Señor Jesucristo vino a ese pueblo a mostrar todo el poderío de Dios, a anunciarles que Él era el Mesías, a confirmar que todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento que hablaba de Jesucristo era Él. Y había hecho un montón de manifestaciones, había hecho milagros, había sanado gente, había estado haciendo manifestaciones de poder para que la gente creyera que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Sin embargo, la gente de su pueblo lo rechazó. Y el Señor escogió cuando estuvo en este mundo a 12 apóstoles, personas que estuvieron con Él viendo toda la grandeza que tenía el Señor Jesucristo. Y lo fue preparando para que después que el Señor fue levantado, como dice el pasaje del Evangelio, como Moisés levantó en el desierto a la serpiente para que todo aquel que era mordido por la serpiente mirara a la serpiente y se salvara, fue preparando para anunciar que Jesucristo era el Mesías y que después de haber muerto en esa cruz, de haber cargado toda nuestra falta, nuestros pecados, nuestras rebeliones, todo lo que el Señor no le agrada, Jesucristo puso su cuerpo, su vida, derramó su sangre en esa cruz para presentarnos justificados de todas nuestras faltas delante del Padre. Si nosotros miramos a Jesucristo con fe, si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías el que tenía que venir, obtenemos esa salvación. Y al creer en Jesucristo, el Señor nos envía el Espíritu Santo a morar a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Señor nos prepara. Una vez que aceptamos, el Señor nos prepara. ¿Para qué? Para ese trabajo. Así como lo preparó a Felipe, nos prepara a nosotros para anunciar a otras personas
de este regalo que Dios hizo con la humanidad. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero el Señor dejó la libertad. Así como estos jovencitos en libertad han decidido seguir a Cristo, cada uno tiene que escuchar ese llamado que Dios nos hace por medio de su Hijo Jesucristo y aceptarlo en su corazón. Y el Señor nos pide que le entreguemos toda nuestra vida. Por eso, aceptar a Jesucristo implica compromiso, porque tenés que comprometerte a obedecer la palabra de Dios, comprometerte a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, a renunciar a lo que sos vos, a renunciar a tuyo tan difícil y darle lugar a que viva Jesucristo y se manifieste su vida en cada uno de nosotros. En su palabra dice, ya no soy yo quien vive, sino más Cristo vive en mí. Y hacer la voluntad de nuestro Padre todos los días de nuestra vida, con todos nuestros errores. No significa que aceptamos a Jesucristo y vamos a ser perfectos. Él nos perfecciona. Y cuando Dios nos mira, ya no nos mira al antiguo cristiano, humano, pecador, sino que mira a Jesucristo. Y Él es, por medio de su gracia, quien me justifica. Y así como en este caso, el etíope iba leyendo las escrituras, que dice que iba leyendo el libro de Isaías, que iba leyendo, dice la parte, fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado, delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió la boca. Fue humillado y no se hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dígame por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Esto fue escrito en el libro de Isaías, y ya se anunciaba de que iba a venir ese Mesías, ese Salvador, y fíjense todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por cargar nuestras faltas, nuestros pecados, y cumplir todo lo que debíamos haber cumplido. Fue humillado y nadie le hizo justicia, pero sin embargo Jesucristo no abrió la boca. Jesucristo permaneció en ese sufrimiento, en ese castigo que la humanidad entera le propinó, y lo hizo por amor. ¿Por amor a quién? A toda la humanidad. Lo hizo por amor a cada una de las personas, por mí, por ustedes, por cada uno de las criaturas creadas por Dios. Jesucristo derramó su vida en esa cruz. Pero sabemos que la historia de Jesucristo no termina en la cruz y en la tumba. Sabemos que el tercer día murió en la cruz y al tercer día resucitó. Porque no hubo pecado en él, no hubo ni siquiera una mentira en los labios de Jesucristo. Él fue perfecto, fue ese cordero perfecto que el Señor había determinado en la ley que cada vez que una persona cometiera un pecado, tenía que ir con un animal y ofrecerlo en sacrificio. Y ese cordero perfecto, sin mancha y puro, fue Jesucristo, que se ofreció en sacrificio una vez y para siempre. Ya no hace falta más sacrificio por los pecados. Lo que necesitamos es ir a Cristo para que Él nos perdone. Y esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz nos limpia de todos nuestros pecados, nos purifica y nos deja más blanco que la nieve. Y acá no estamos hablando de religión, no estamos hablando de que la iglesia metodista es la que te salva, no estamos hablando de que otra denominación te salva. Acá estamos hablando de una relación personal con nuestro Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que anunciar cada uno de nosotros, porque el Señor nos prepara todos los días a leer su palabra. Leer su palabra para que el Señor nos instruya, para poder compartir e instruir a otros, para que otros también tomen esa decisión. Porque nos estamos preparando en este mundo. Somos humanos, nacimos de padre y madre humano, ninguno de nosotros determinó nacer, pero un día nos dimos cuenta que estamos en este mundo y nos toca vivir en este mundo, pero no somos de este mundo para siempre. Somos humanos de carne y hueso, pero también tenemos un alma y tenemos un espíritu.
y ese espíritu vive para siempre. Y la única forma de poder salvarnos y vivir eternamente en esas moradas eternas que Cristo está preparando es aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Y eso es lo que tenemos que anunciar a las personas para que puedan conocer y tomar esa decisión. Porque cuando la humanidad entera se tenga que presentar delante de ese Dios, no va a tener excusa para poder decir, Señor, no sabía, Señor, no hice caso. No. Cada uno es responsable de sus actos. Y entonces la gente tiene que entender que un día va a tener que presentarse delante de Dios. Es una alegría que las personas puedan acercarse, creer en ese Señor Jesucristo, que Él perdone sus faltas y sus pecados, y que Él pueda regalarnos esa vida eterna. Y todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, un día cuando Él venga a buscarnos, porque esa es la promesa también que el Señor Jesucristo nos hizo, vamos a volar con Él para vivir eternamente junto a Él. Es una dicha poder conocer, saber y compartir el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 26 del libro de los Hechos, dice: después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén, a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario del tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Fíjense cómo el Señor utilizó a Felipe para que vaya y lleve y le explique a esa persona que estaba buscando de Dios, que le explique las cosas del reino. Y así hace el Señor con cada uno de nosotros cuando no lo conocemos, pero ya en nuestro interior estamos buscando llenar ese vacío espiritual que tiene cada persona. Y el único que lo puede llenar es justamente Jesucristo. Y ahí Felipe le contó todo acerca de lo que anunciaba Isaías en su libro. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dígame por favor de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿no podría ser yo bautizado? Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. El etíope ya había recibido en su corazón a Cristo, ya había recibido ese bautismo que nos hace Dios por medio de su Espíritu. Y Felipe hizo detener el carro, él pidió el bautismo y Felipe lo bautizó con agua. Y así también, si leemos las Escrituras, podemos ver que, de hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando antes de comenzar su ministerio, también fue bautizado. Fue bautizado por Juan, que era su primo, que era el profeta que hablaba en el desierto, y que le pedía y anunciaba a la gente del pueblo que se arrepintiera y que volviera a Dios, que enderezara sus caminos para que Dios perdonara sus pecados. Y ese es otro de los actos que debe hacer la persona cuando llega a Cristo: arrepentirse, pedir perdón por las faltas, reconocer de que sin Dios no somos nada. Y Jesucristo fue bautizado en el desierto por Juan con agua, y dice que cuando lo bautizó bajó el Espíritu Santo en una forma de paloma, en señal, digamos, de que Jesucristo era bautizado. Y que Juan bautizaba con agua, pero dice él mismo que después de mí viene uno que bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Y en la lectura del Evangelio nos habla de el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, que era un alto funcionario, y nos habla de que tenemos que nacer de nuevo. Y eso también es recibir a Cristo en nuestro corazón.
dice: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Jesucristo vino justamente con ese propósito, a enseñar al pueblo todo lo que tenían que hacer y todo lo que Dios quería que hicieran y exigía. Y así como Jesucristo lo mandó a Felipe, así Dios también lo mandó a Jesucristo, con ese propósito. Y también el Señor nos manda, como decía antes, a cada uno de nosotros a anunciar y a compartir el reino. Hoy no está Dios, no lo vemos visible, no está Jesucristo entre nosotros como estuvo en ese momento, de carne y hueso, anunciando y compartiendo, sino que vive en nosotros por medio de su Espíritu, y cada uno de nosotros por medio de su palabra damos testimonio y compartimos las cosas del reino. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padre humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. El Señor acá nos dice: si no nacemos de nuevo, ya no de padre y madres humanos, sino del Espíritu, no podemos entrar, dice, en el reino de Dios. El reino de Dios no es algo humano. El reino de Dios es espiritual. Y para poder ir a esas moradas eternas tenemos que nacer de nuevo. Y el Señor nos invita a todos a nacer de nuevo. Si hoy escuchamos este mensaje, si hoy escuchamos la palabra de Dios, si hoy escuchamos que se predica y se anuncia de Jesucristo y no hemos recibido todavía a Cristo en nuestro corazón, es la oportunidad de poder aceptarlo y de poder hacer el mismo paso que hicieron estos jovencitos, de que dejaron que Dios reine en sus vidas y recibir ese bautismo del Espíritu. No te extrañes que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nosotros hemos aceptado a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos nada diferente del resto de las personas. ¿Quién sabe que somos cristianos? Se pueden dar cuenta cuando nos escuchan hablar, cuando nos escuchan anunciar de Cristo, cuando damos testimonio de que somos diferentes, de que compartimos cosas diferentes de las cosas del mundo, que no nos juntamos con la gente del mundo, que hacemos esto, que hacemos otro, y que adoramos a Dios. Ahí sí se pueden dar cuenta, pero si no, acá no nos damos cuenta. Pero un día, cuando venga Jesucristo, ahí se va a ver claramente quién era el seguidor de Jesucristo y quién tenía su espíritu. Porque su palabra nos dice que el que haya muerto confiando en Jesucristo, cuando venga el Señor, va a resucitar y va a recibir ese cuerpo espiritual para vivir eternamente. Y el que esté vivo será transformado en un abrir y cerrar de ojo y va a recibir ese cuerpo espiritual para ir a volar con el Señor y vivir eternamente en esas moradas eternas. Ese mismo cuerpo glorioso que tuvo Jesucristo cuando resucitó, después que el Señor resucitó, que fue el primero, se le presentó a sus seguidores. Ya no se le presentó a la gente del mundo, se les presentó a sus seguidores para dar testimonio de que Él había vencido y había triunfado. Él venció a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre Jesucristo, ni tampoco sobre los que creen en Jesucristo. La muerte física sí, porque este cuerpo está destinado a la muerte. Del polvo somos y al polvo volvemos. Pero espiritualmente vivimos para siempre. Y esa es la esperanza que tenemos, de que Jesucristo no nos va a dejar en las tumbas. Y de que, por más que en este mundo nos desprecien, nos insulten, nos maltraten, como hicieron con Jesucristo, sabemos que allá nos espera una gloria eterna. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿tú que eres el maestro de Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Y
Este versículo es tan vigente como hoy. La gente de hoy en día no cree cuando hablamos de las cosas del cielo, del reino de Dios, del reino de Jesucristo, de que Jesucristo es quien nos da vida, de que Jesucristo es el mediador. La gente no cree. Y si no cree, no puede ser transformado, no puede nacer de nuevo, no puede obtener esa vida. No puede. Tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el mediador y que fue enviado por Dios Padre a este mundo con un propósito, y que Él fue fiel hasta la muerte. Y así como Él fue fiel, también tenemos que ser fieles cada uno de nosotros a la palabra de Dios y cumplir ese compromiso con responsabilidad, de mantenernos firmes, no apartarnos del camino, no dejarlo al Señor, porque la fe no es que se tiene un día, se acepta a Cristo y después hacemos lo que queremos. La fe la podemos perder. No seamos descuidados como las vírgenes que se quedaron sin aceite. Y cuando vino el novio, entraron a la fiesta y se cerró la puerta, no pudieron entrar. Seamos precavidos, estemos alerta y despiertos y atentos espiritualmente, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y Jesucristo ya fue levantado. En la cruz fue levantado. Pero no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Él resucitó y después de resucitar y de haber estado entre sus seguidores, subió al cielo. Es el único que ascendió al cielo en cuerpo, en espíritu, y se sentó en ese trono glorioso, en ese santuario que no fue hecho por manos humanas, sino que fue hecho por Dios. Y se sentó a la derecha de Dios Padre, y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Desde ahí el Señor ruega por cada uno de nosotros. Y bajo los pies de Cristo está todo poder, toda autoridad. El Señor es quien mantiene todo en orden. Él es quien domina todas las cosas. No es que el mundo está desprovisto o que el mundo está a la deriva. Jesucristo es quien mantiene todo en orden y Dios puso todo bajo su dominio. Y para ir finalizando, en el Salmo dice, el versículo 6 dice: primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. Hermosa es la herencia que el Señor nos prometió y que está preparando en esas moradas eternas. Nosotros somos, al aceptar a Cristo, hijos de Dios. Espiritualmente somos hijos de Dios, somos coherederos del reino. El heredero, el legítimo, es Cristo, pero Él nos convida a cada uno de nosotros al aceptarlo. Dice: bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Y nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Nada de lo creado. Dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. No hay cosa que nos pueda separar del amor de Dios. Los únicos que podemos separarnos del amor de Dios somos nosotros con nuestra decisión personal. Hoy los chicos están tomando una decisión de seguir a Cristo y van a dar testimonio de que quieren ser cristianos, y ese es el compromiso. Esa decisión tiene que permanecer en el tiempo hasta que el Señor nos venga a buscar, nos reunamos en el cielo y vayamos a vivir eternamente. Y tengamos siempre presente al Señor en todo lo que hagamos, en toda nuestra vida. No importa la situación que estemos viviendo, el Señor nos acompaña en las tristezas, en las alegrías, en la pobreza, en la abundancia, en la felicidad, en todo. El Señor está presente. Dejemos que el Señor viva y reine en nuestra vida. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Y esto
es la promesa que el Señor nos dejó. No nos va a dejar en el sepulcro. El Señor venció la muerte, y así como Cristo resucitó, un día todos los que confiamos en Él también vamos a resucitar. Y dice, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Y esta también es una hermosa palabra, porque el Señor ya no nos llama siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, nos llama amigos. Si hemos creído en Jesucristo, somos sus amigos, porque nosotros conocemos y sabemos todo lo que hizo el Señor y todo lo que va a hacer, porque es el único Dios, no hay otro fuera de Él, que dejó todas las cosas escritas de antemano para que nosotros podamos confiar, y que conoce y sabe el futuro. Es el único que lo maneja. No hay otro, ni un santo, no hay otra cosa. Dios, el creador de todas las cosas, es quien maneja y domina todas las cosas. Y ya nos dejó de advertencia en las Escrituras qué nos va a pasar si lo rechazamos, y también qué es lo que vamos a recibir si nos mantenemos firmes en esa decisión que hemos tomado. Ya sabemos el futuro, y eso lo hizo el Señor para que vivamos confiados y no desconfiados y no aterrorizados y no preocupados porque no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. Por eso muchas veces ante una situación de dificultad, el que es cristiano está contento, está tranquilo, por más que obviamente humanamente tenés preocupaciones, te pegan en el brazo, te va a doler, te cortan el brazo, pero espiritualmente estamos confiados. No estamos desesperados, porque sabemos que el Señor un día nos va a llevar a vivir a esas moradas eternas. Ojalá que todos aquellos que todavía no pudieron tomar esa decisión de seguir a Cristo, lo puedan hacer, lo puedan recibir en su corazón, y ese es el trabajo de la iglesia y de cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Anunciar cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Eso es lo que debemos hacer. Y lo más importante de todo no es uno, es Cristo. Él hizo todo. Si leemos las Escrituras, vemos de principio a fin de que Dios hizo todo. El hombre no hizo nada. Lo único que tiene que hacer el hombre es creerle a Dios por medio de su Hijo Jesucristo y aceptarlo de todo corazón y entregarle su vida. Él hace todo el resto. Si leemos la lectura que hemos compartido, el Señor preparó el camino para que Felipe se encuentre con el etíope. El etíope lo buscaba. Y así el Señor hizo con cada uno de nosotros. De diferentes maneras lo buscamos al Señor, Él se va a manifestar en nuestra vida para poder recibirlo. Tenemos que ser sinceros de corazón y quererlo y entregarle todo nuestro ser a Dios.